Organización y la historia social de América Latina. En esta oportunidad, esta mesa va a estar dedicada a los movimientos sociales. La dinámica va a ser así. Primero va a empezar Eduardo Pillaca, después va a seguir Martín Suárez y finalmente voy a dar lectura a la exposición de Yuber Calderón, quien se encuentra por motivo de estudio, no va a poder participar en esta mesa, pero me mandó su exposición. Voy a empezar con Eduardo Pillaca, quien es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí también está estudiando actualmente la maestría en Historia. Es miembro digital del archivo FOPET, miembro del archivo digital FOPET, y sus intereses de estudio son el movimiento obrero y el anarquismo en el Perú. Sin más, lo dejo con su exposición. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a comentar un libro poco conocido de Juan Carlos Mendarba, que se titula Difícil proletariado en el Perú, 1820 y 1930. En realidad, este sería su segundo libro de historia, ¿no? El primero de historia es un libro que curioso, es con respecto a la clase obrera chilena, el Partido Comunista y el pensamiento de Luis Emilio Recabarren, que es publicado un año antes. Sabemos que 2 años anteriores que escribe o publica un libro con respecto a crónicas y poesías o poemas de Lima, algo por el estilo, no lo podemos sacar, pero tengo entendido que estos serían sus 2 primeros libros que mencioné en un inicio. Y bueno, Universidad Proletariado sería el primer libro de historia, pero dedicado acá en el Perú. Me di con la sorpresa en aquellos tiempos, cuando estaba investigando sobre la historia del movimiento obrero, revisando bibliografía, no solamente de la historia del movimiento obrero, sino también del anarquismo peruano. Me di con la sorpresa de que este libro, Justicia y Proletariado en el Perú, no había, digamos, ha sido estudiado, tomado en cuenta dentro de las producciones históricas y geográficas del movimiento obrero peruano. Me di con esa sorpresa. Alguna vez conversé con Ricardo en 2013 sobre ese libro. Él me decía que era uno de esos libros que consideraba que había otros que ya los había mejorado. Creo que no sentía que este libro estaba completamente, digamos, desarrollado, sino que ya había otras producciones posteriores en las cuales ya había incrementado su conocimiento respecto al movimiento obrero, que era mi principal interés. Y a la vez, tanto como iba diciendo, en la producción historiográfica sobre la historia del movimiento obrero, en la década de los 80, muy publicado en los años 80, historiadores como grandes investigaciones como la de Peter Blanchard, Rolando Pereira Torres, Mar Ripalda, Ricardo Pemoche Benítez, que son producciones que son en la década de los 80, publicaron grandes estudios sobre el movimiento obrero, no se hacía ninguna mención de este libro. Pude encontrar este libro en la biblioteca de la Facultad de Letras de San Marcos. Lamentablemente lo encontré, pero con algunas páginas faltantes. Posteriormente conseguí una edición digital completa del libro, afortunadamente, y pude tener una lectura un poco más amplia. Como iba diciendo, este libro en su tiempo, en su década, muy poco quizás fue conocido, no sabemos por qué. Alguna vez le pregunté al profesor Filomeno Julieta, que nos acompaña, sobre la editorial del libro, por qué quizás no fue conocido. Quizás por ahí le dé una pista, quizás también tiene que ver con el contexto social, quizás la represión, muchas otras cosas que pueden influenciar a ello. Y en una búsqueda un poco más meticulosa de algunos estudios, investigaciones, me topé que había sido citado en 1986 por una investigación muy poco conocida, que era sobre los trabajadores del derecho en el Perú, publicado por Manuel Vaquerizo Albión. En 1986, por la Universidad Nacional del Centro de Perú, en la Facultad de Economía. Estamos refiriendo a Huancayo. Le he venido interrogante de Huancayo, porque ha sido referencia a Huancayo en producciones históricas en Lima. Y bueno, un poco conociendo sobre la historia del autor, de don Carlos Mendarba, solo que él tuvo conexiones también con algunos círculos intelectuales en Huancayo. Por ejemplo, él contribuyó a una revista llamada Agua. Él participaba de un modo anónimo, ¿no? Y esta revista fue dirigida por César Delgado Encia. Han tenido relaciones y conexiones desde hace mucho tiempo. Asimismo, también en la Sierra Central, en otras localidades como Cerro de Pasco,
Encontramos también que Ricardo también tuvo, ¿no?, acercamientos, ¿no?, con determinados círculos intelectuales, y a la vez también cumplió un papel, digamos, no solamente de investigador, sino también tener un papel activo dentro de la dinámica de las luchas de los movimientos trabajadores mineros. Especialmente porque él participó, colaboró en un bufete de abogados, él mismo lo reseña en una de sus biografías, un bufete de abogados donde trataban estos temas sobre los sindicatos mineros, así también con respecto a los problemas que pueden tener los trabajadores, como por ejemplo los efectos de la contaminación y la salud que puede ser perjudicada, ¿no? Participó con este bufete de abogados un buen tiempo, y esto nos da a entender que Melgar tenía, pues, digamos, no solamente una curiosidad con respecto a los temas en relación a los movimientos laborales, obreros, campesinos, de modo intelectual o aislado, sino también había un vínculo, ¿no?, un acercamiento propio también de la época. Y además también desde muy joven, inclusive de los años 1970, ¿no? Sí, ¿no? O sea, él tenía bastante influenciado por el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y eso lo podemos ver también en una de sus tesis publicadas en San Marcos. En realidad es una tesis de grado de bachiller, ¿no?, que lo hace en conjunto con otros investigadores en 1966, cuyo título era Desarrollo del puerto de Tambo de Mora, expresión de carácter colonial de la economía peruana, ¿no? En ella podemos ver, digamos, compartía ciertas ideas con José Carlos Mariátegui con respecto a la crítica que hacía, con respecto a la idea de que la economía peruana aún era colonial, y, digamos, la necesidad de la transformación, ¿no? Y ahí voy a desarrollar más o menos más adelante con respecto a qué tipo de transformación se refiere Melgar Rao en relación a este libro, ¿no? Pocos años después, Ricardo es exiliado, y en ese exilio pasó por diferentes trayectorias, ¿no? Llegó hasta Ecuador, por ejemplo, él menciona, trabajó como obrero, él mismo lo dice, trabajó como obrero, como tipógrafo en una editorial. En estos acercamientos que tuve, que tuve con respecto a este libro y un poco la historia de Ricardo Rao, él, fue exiliado, él se autoexilió, no tengo entendido, y llegó a México, y en el 78 aproximadamente, y comenzó a profundizar sus temas que eran de preferencia, que también eran de la historia de los trabajadores, ¿no? Y a mí me pareció bastante importante este libro, de Burguesía y Proletariado, pues en mi lectura de buscar nuevas visiones con respecto al anarquismo peruano, me encontré que en Burguesía y Proletariado él entendía que el anarquismo representaba, propuso como un proyecto político, hegemónico y consensual al interior de la clase trabajadora. Le da una dimensión política a lo que muy pocos historiadores quizás en ese tiempo entendían o veían el anarquismo, quizás más revolucionario a un ámbito más economicista. Asimismo, también señalaba que sí, a pesar de que sus reivindicaciones, eran económicas, pues a la vez también ellos exigían demandas como por ejemplo la jornada de 8 horas. Y él lo recalca, y lo cito, que era una demanda evidentemente política. Y que esto a la vez contribuyó a la formación y la configuración de la conciencia de la clase obrera. Digamos que esas fueron mis primeras simpatías por Ricardo Rao, una lectura un poco diferente a los contemporáneos de su época. Además, puedo agregar que este libro, si bien cierto desarrolla la dinámica de clases del proceso de transformación de la sociedad peruana del siglo XIX, 1820 y 1930, desde una perspectiva, en su contradicción de clases, desde una mirada estructural, debo enfatizar de que también, nos aproxima a poder comprender algunos procesos que muy poco se han esbozado en el proceso de desarrollo del movimiento de los trabajadores, como por ejemplo la proletarización de los artesanos. Que si bien es cierto, se menciona el trabajo como lo del insumo en algunos trabajos contemporáneos, quizás hoy en día se haya estudiado un poco más, pero Melgar Rao como que desarrolla un poco más el tema, viendo los actores, viendo los discursos, asimismo desarrolla con respecto a otros actores muy específicos como los radicales del siglo XIX y su contribución al movimiento de los trabajadores. Estamos hablando de 1980. De muy poco quizás se desarrollaba estos temas y por Ricardo sí enfatizó en este libro. Y que quizás si hubiera tenido la mayor, divulgación en su época, esto hubiera contribuido a tener una lectura más amplia, completa con respecto a la historia de los trabajadores. Ahora, para irnos
leyendo al libro. Debo comenzar diciendo el contexto histórico de la publicación del libro. Si bien es cierto, se publicó en 1980, pero debemos recordar que hay un proceso previo histórico en el cual, digamos, está enmarcado este libro. Debemos recordar que 5 años atrás hay un proceso de ruptura, ¿no?, con el proyecto del gobierno de Velasco en 1975, y entra, digamos, el general Francisco Morales Bermúdez, ¿no?, en la cual le da un giro, ¿no?, un giro, digamos, en un sentido liberal, pues ante la presión del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos implementó ciertas severas políticas de ajuste estructural. Esto implicó una devaluación del sol peruano, reducción de gastos públicos, eliminación de subsidios, ¿no? Asimismo, en este contexto va a haber una reactivación también de las izquierdas y el movimiento popular. Digamos que los estudios como los de Peter Clare y Carlos Contreras y Marco Cueto señalan de que entre 1976 y 1979, es una fecha que lo estoy poniendo aproximadamente, se produce una efervescencia de los movimientos sociales. Asimismo, debemos recalcar que se dan huelgas muy importantes como la de 1977 y 1978. Asimismo, también se da por, digamos, invasiones de tierra, vamos a decirlo así, y grandes protestas masivas. Va a haber un protagonismo, digamos, ya más notorio de sindicatos, campesinos, los jóvenes y la nueva izquierda va a cada vez fortalecerse en ese contexto. Asimismo, debemos ver que los sectores populares son más decisivos, digamos, en acelerar este proceso de transición hacia la democracia. Carlos Contreras y Marco Cueto explican que la izquierda apostaba por un modelo de justicia social desde abajo para enfrentar la fragmentación y la represión de los últimos años del gobierno de Morales Bermúdez. Hay una transición, pues, política, y en ese contexto se convoca también la Asamblea Constituyente. En 1977, Morales Bermúdez convoca el Plan Túpac Amaru, que incluye elecciones para la Asamblea Constituyente del 78. Clare destaca que en esas elecciones la nueva izquierda obtiene un 36% de los votos, consolidándose, pues, como una fuerza política clave. Asimismo, el contexto general, social, económico, termina siendo adverso para los trabajadores, pues digamos que el Producto Nacional Bruto cae 2 años consecutivos antes de 1980, hay una alta inflación y caída de los salarios reales y un aumento de desempleo, ¿no? Esta crisis, digamos que contribuye, digamos, a erosionar la legitimidad del régimen militar y fortalece una nueva demanda de retorno de la democracia. El contexto de este trabajo de Ricardo Menerbau se ubica en tiempos cuando el Perú pasaba por una crisis económica, social y política en la transición de la década de los años 70 y los 80 y de una creciente militancia obrera y de una mayor presencia política sin precedentes de la izquierda peruana. A finales de la década de los 70, el Perú vivía una transición compleja desde un gobierno militar autoritario hacia un sistema democrático en un contexto de profunda crisis económica, movilización social e irrupción de nuevas fuerzas políticas de las izquierdas en general. El libro se publicó, pues, en este momento clave, preciso, crítico y de transición política. Cumple, digamos, en este contexto un papel relevante, como ya lo señalé, los sectores populares y las izquierdas en función de las luchas por las democracias o por la democracia. En ese clima, Menerbau ofrece, con este libro, una mirada histórica y estructural del problema de fondo, la dominación de clase, la dependencia económica y la falta de proyecto nacional autónomo. Su lectura es también una intervención política e intelectual frente a los límites del reformismo liberal y la necesidad de una alternativa popular y socialista. Para acelerar un poco el contexto, digamos, historiográfico, lo que influye en la producción también de este libro es, por decirlo así de simple, es la crisis del paradigma de la historiografía tradicional clásica, elitista y positivista, y además la irrupción de nuevas tendencias que van influenciando una historiografía más, digamos, que va a visualizar ya no las élites sino los sectores populares. Nos estamos refiriendo a la nueva historia que va a tener su auge en 1960, 1980. Además, también la influencia de un marxismo latinoamericano en la época y también de la teoría de la dependencia y del estructuralismo, que era propio de la época. En el campo de la nueva historia,
en la lectura que hace Melgar Bao vamos a encontrar influencias de Heraclio Bonilla, por ahí de Balmaceda y entre otros personajes. Las características comunes de esta nueva historia que bebe Ricardo Melgar Bao, digamos, son, pues, como yo dije, los intereses de las clases populares, los indígenas, los campesinos, uso de herramientas también interdisciplinarias, tanto de la historia, sociología y de la economía, influencia del método histórico y estructural, como yo le dije, así mismo también como el materialismo histórico, ¿no? Y debo enfatizar que Melgar Bao era un, digamos, ferviente, por decirlo así, lector de Mariátegui, y es así que él también recupera una lectura crítica en este libro de José Carlos Mariátegui. Digamos de que intelectuales peruanos, ¿no?, a nivel general, van a revalorar a José Carlos Mariátegui, y Melgar Bao va a tomar, digamos, va a ser parte de toda esta intelectualidad, y va a entender a José Carlos Mariátegui como un intelectual orgánico, y va a tener una lectura original del marxismo y pionero en una interpretación más histórica. Coincide con Mariátegui la idea de que en el Perú no hubo una burguesía nacional, revolucionaria, y que el sujeto del cambio debía ser el bloque obrero campesino. En realidad es prácticamente la idea central del libro, por decirlo así. Asimismo también él tiene tensiones, digamos, está imbuido dentro de este contexto de tensiones entre un marxismo ortodoxo y un marxismo más heterodoxo, por decirlo así. Melgar Bao se posiciona contra el marxismo ortodoxo, que solo ve el desarrollo del capitalismo en función de modelos europeos, soviéticos, el uso mecánico de categorías como, digamos, la formación económico-social, la idea de que la historia del Perú debía esperar a una revolución industrial como paso previo al socialismo. En cambio, propone un análisis completo del Perú, de su estructura semicolonial, su burguesía intermediaria y la potencialidad revolucionaria del bloque obrero campesino. El libro no se compone como, digamos, las investigaciones contemporáneas que hoy en día podemos encontrar. Por lo general siempre encontramos una introducción donde explica el marco teórico metodológico, donde podemos ver quizás la pregunta principal de la investigación o su hipótesis, ¿no? El libro, digamos, tiene una introducción muy corta, de 1 página y media, o 2 páginas más o menos aproximadamente, no lea 2 páginas aproximadamente, es muy puntual. Entonces, como para poder desmenuzar y poder comprender, digamos, las influencias teóricas, historiográficas, metodológicas, uno tenía que revisar el libro completamente y ha tenido que, digamos, desmenuzar y poder identificar, digamos, estas influencias. Considero que el autor en este libro, Burguesía y Proletariado, busca analizar el proceso histórico de constitución de la burguesía y el proletariado del Perú entre el siglo XIX y la primera década del siglo XX. Examina la dialéctica del antagonismo de clases, es decir, cómo se configuran y se enfrentan estas clases sociales dentro de un contexto de dependencia y de formación estructural. Reconoce la existencia de controversias dentro de la intelectualidad sobre el análisis de clases y los enfoques, digamos, que representan cada clase, ¿no? La estructura del libro está dividida en 3 capítulos. El primero sobre la burguesía, el proceso de formación de la burguesía, desde 1820 hacia adelante. Y el segundo capítulo es sobre el proletariado, la formación del proletariado. Y el tercer capítulo es sobre la clase obrera limeña y el proyecto revolucionario. Este libro no abarca la década posterior de los años 30. Él señala que esto será objeto de una futura presentación. Lamentablemente no pudimos contar con esa futura presentación, pues que al parecer tenía ambiciones como para dar una continuidad de la década de los 30 hasta llegar al gobierno militar de Velasco y de Morales Bermúdez, ¿no? Podemos concluir que el libro, para Ricardo Melgar Bao, para él, en el desarrollo de esta historia de burguesía y proletariado, es que para él, en lectura, especialmente en el primer capítulo, no se configuró una burguesía, digamos, nacional, orgánica. Bueno, hubo un proceso de formación de una burguesía orgánica, pero no en los términos de una burguesía que cumple los intereses nacionales.
sino una burguesía en función, digamos, de sus intereses más específicos de clases económicos y descuidando, digamos, una proyección de un proyecto nacional democrático, ¿no? Él señala, y lo menciono, lo que hubo para él fue una burguesía comercial intermediaria, débil, subordinada al capital extranjero, específicamente el capital británico, y específicamente aliada a las terratenientes. Él menciona que esta burguesía no fue capaz de desarrollar una industrialización autónoma y poder presentar para redundar su proyecto de modernización nacional. El Estado peruano para él, digamos, desde un inicio, pues, su estructura era oligárquica y semicolonial. Para él, el potencial para la transformación y el desarrollo de un proyecto nacional estaba en manos de la clase obrera en alianza con el campesinado. Entonces, la clase obrera para él emergería con esta fuerza, con esta capacidad de poder cumplir lo que no había cumplido, digamos, estas tareas de la burguesía, y en ese sentido, digamos, está muy influenciado por el texto de José Carlos Meratti, que está publicado en el libro de Ideología Política sobre los principios problemáticos políticos, ¿no?, del partido. Entonces, bebe de ese texto, llega a las mismas conclusiones. Claudio Begarra lo extiende en este libro. Considera que básicamente, como la burguesía no desarrolló en el siglo XIX un proyecto nacional, estaba en manos de los obreros con el campesinado de la alianza para desarrollar una revolución democrática peruana, que ese es como que el concepto que acuña al inicio del libro, en la introducción. El libro está en función de por qué en este contexto no se fue desarrollando una verdadera, por decirlo así, una verdadera democracia democrática peruana, ¿no?, una revolución democrática peruana. Entonces consideraba en su desarrollo que la burguesía no estaba apta, o mejor dicho, no fue apta para este proceso. Entonces, el movimiento obrero con el campesinado lo podría realizar. Y estamos hablando del campesinado, incluido también a los campesinos, ¿no? Y para eso, la expresión de Revolución Democrática Peruana, para él, bueno, una interpretación podríamos decir que no es como una consigna abstracta, sino como una categoría histórica política que articula, pues, tres elementos, ¿no? Una que es una ruptura con el orden oligárquico y semicolonial que dominaba en el país, una transformación popular desde abajo, impulsada por la alianza entre el obrero y el campesino, y una etapa necesaria hacia el socialismo con raíces en la historia real de Perú. Y, digamos, ¿qué demuestra, digamos, Melgar con esto de Revolución Democrática Peruana? Una revolución que implicaba una revolución anti-elitista, digamos, ¿no?, que tenga más este carácter democrático, en la cual la burguesía recalca, no ha sido ni moderna ni revolucionaria, más subsumida a los intereses del extranjero, de la dependencia económica. Asimismo, frente a esta clase dominante, rentista y conservadora, la revolución democrática debe venir desde los sectores más subalternos, por decirlo así. Esta revolución es una revolución contra la oligarquía agroexportadora, contra el Estado liberal y oligárquico y contra la dependencia extranjera. Debería ser una democracia real, ¿no? Melgar sostiene, se interpreta de que Melgar sostiene que equipar esta democracia no con la democracia que hereda de las elecciones ni de instituciones liberales, sino con redistribución del poder, digamos, social, económico y político, ¿no?, dentro del sector más amplio. La revolución democrática es aquella que desmantela, digamos, el poder de las clases dominantes tradicionales. Crea además nuevas formas de organización popular, obrera y comunal. Abre paso a un Estado nacional popular con participación de las mayorías excluidas. Contiene además, digamos, que la fuerza, digamos, emergente del proletariado como sujeto colectivo, con capacidad de organización, solidaridad y acción directa, y con alianza con los campesinos. Como para ir cerrando, la idea central del libro, como para resumir, de burguesía y proletariado, es analizar la transformación de las clases sociales en un contexto de cambios económicos y estructurales con un enfoque de relación entre burguesía y proletariado.
Se examina cómo el comercio, la industria y la proliferación afectaron a la economía artesanal y a los trabajadores, destacando la lucha de clases como un eje central de esos procesos. El libro adopta un enfoque materialista histórico influenciado por la historiografía marxista para explicar las dinámicas económicas y sociales que llevaron a la consolidación de la burguesía como clase dominante y la conformación del proletariado en condiciones de explotación. Pero en este caso interpreto que el proletariado va a implicar tanto al obrero, fabril, como también ciertos sectores del campesinado. Bueno, esa es la fundamentación que le puedo hacer. Y que la Revolución Democrática Burguesa tendría no solamente, digamos, como un interés histórico, sino también como una fuerza, una lectura del pasado hacia el presente, porque en el presente, donde se escribió ese libro, también se agitaba por una sociedad más justa, más democrática, etc. El movimiento social popular apuntaba a eso. Entonces, este libro no está ajeno a estos intereses tanto contextuales, como se escribió este libro en 1980, sino que también el libro también tiene un potencial, digamos, político, revolucionario, que es propio de la época. Muchos historiadores de ese entonces, digamos, escribían historias militantes, historias de sucesión de la transformación social, de la revolución, y Melgar Rao no fue ajeno a ello. Y sin más que decir, debo agradecer al público por, digamos, escuchar esta interpretación de este libro muy importante, que hoy en día lo podemos encontrar también digital, en internet. Hay unos personas que lo han digitalizado, lo podemos encontrar hoy en día en la web. Y sin más que decir, gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Ahora tenemos la exposición de Martín Suárez Espinosa, quien es estudiante de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene interés en la historia de las ideologías políticas y de los movimientos sociales. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad quería tratar el tema de cuál fue la participación de Ricardo Melgar Rao en lo que fue el debate sobre el milenalismo andino en el Perú. Para tratar esto vamos a ver, o voy a ver principalmente el tema de lo que es el libro Sindicalismo y Milenalismo en la región andina del Perú, 1930-1931, que fue publicado allá por los 80 en México, durante su estadía, principalmente la estadía académica de México, que, junto a Tuxilio fue allá donde más hizo carrera académica como tal, ¿no? Porque se dijo que Ecuador fue más obrero. Allá de hecho llegó a presentar en la Escuela Nacional de Antropología Histórica. Y de hecho es muy importante entender ese hecho de que haya estado ya como auxiliado en ese sentido, porque durante el libro también hace muchas alusiones a lo que es el tema de México, como para compararlo con el caso peruano. Y es interesante eso, ¿no? Otra cuestión importante es que este libro, yo lo he tenido que leer por un curso, y será que el profesor Guillermo fue mi profesor, pero que más que ser casi nada, yo lo elegí porque me gustó el título que dice milenarismo, y dije, me interesó un montón, porque el milenarismo en una cuestión como el sindicalismo yo no pensaba que lo iba a haber unido, ¿no? Entonces, dije, hay que leerlo, ¿no? Y sí, la relación que hace Ricardo Melgar Rao de ambas ideologías en el movimiento social campesino peruano es muy importante, y de hecho da a conocer cuestiones que podríamos luego identificar en el movimiento social actual, ¿no? En las protestas actuales con el gobierno de Dina Boluarte y en las que han habido en los últimos años. Entonces, considero que esto es muy importante. Y luego vamos a empezar ahora con el tema del contexto histórico en el que se publica. Para allá por los 60, 70 se puso muy de moda en la historia social tratar el tema del campesinado, principalmente por la cuestión de que, en esa época surgieron temas de las guerrillas en Perú y en América Latina en torno a la cuestión del intento de apoyar o tomar una iniciativa en torno a favorecer al campesinado oprimido, ¿no? Sin embargo, el texto no es de los 60 ni de los 70, es del fin de los 80, y en este contexto histórico, más bien es un resurgimiento del interés por el estudio del movimiento campesino en el Perú, ya no por ese tema antiguo, ¿no?, de las guerrillas de los 65, ¿no?, sino por el surgimiento o el recrudecimiento de la violencia política en torno al conflicto armado interno y la participación de agentes como Sendero Luminoso o el MRTA, durante los cuales se presumía, ¿no?, que también había mucha importancia en el tema campesino, y también por el tema de considerar en ese momento por parte de los senderólogos en la academia
que Sendero era mesiánico y como tal milenarista. Esto debe haber influenciado a por qué se decidió investigar este tema. Y bueno, ¿no? Ya para tratar más esos puntos, el texto como tal se divide en varias partes, tiene 7 capítulos, igual que el texto anterior tiene como un carácter medio extraño, una forma medio rara de escribir, en la que los 3 primeros son verdaderamente capítulos argumentativos y el resto son como tal ya más de poner fuentes, como generar fuentes al texto para, no diré que como para aumentar el tamaño, no, como que complementan un montón y son muy útiles para entender el resto del texto y también dan sus ideas. Entonces, bueno, es una forma rara de ordenar, pero en fin, pues, está bien. Y también tiene este carácter, ¿no?, de que es un texto escrito en otro país sobre el Perú, porque primero que hace mucha comparación al caso mexicano, ¿no?, pero también que hay secciones en las que, por ejemplo, no se permite él mismo profundizar en esa cuestión, y por eso, de hecho, dice, ¿no?, que ojalá alguien más investigue esta cuestión y da recomendaciones y da fuentes, y eso es muy, muy importante. Creo que algún día espero hacer algunas de las cuestiones que propone aquí, como por ejemplo investigar los logos de lo que fueron las asociaciones campesinas, ¿no?, de regionales o incluso las de migrantes. Entonces me parece eso muy importante. Y ahora sí, comenzando con el análisis por capítulos de cada cuestión que hace, ¿no? Algo breve para antes de empezar con el tema del minerismo y del debate, ¿no? Casi como otros peruanos. Primero es el tema, bueno, su primer capítulo es de campesinado indígena y minerismo contemporáneo, en el que, bueno, básicamente hace una cuestión de un intento de clasificación del campesinado como clase social. Ese es parte de un debate más amplio, ¿no?, en el que el campesinado fue considerado como, por algunos sectores, ¿no?, como estamento, por algunos otros como clase social, y en el marxismo como tal es también importantísimo por una cuestión en la que, bueno, ¿no?, el campesino tiene su antagonismo, y como tal, reconocerlo como actor o como varios actores dentro de una categoría. Por ejemplo, China es el campesinado rico, el campesinado pobre. Entonces es importante entenderlo, y como tal, las categorías que se aplican acá, o que se habla, ¿no?, de distintos tipos de campesinado, es importante para entender también las particularidades del caso nacional. De lo que hace uso Melgar Mao es principalmente de las teorías que postulan Lenin, Mao y Mariátegui. De Lenin rescata, ¿no?, una cuestión que es muy importante, ¿no?, que la clase campesina es como tal una unión de varios otros sectores campesinos, no como otros campesinos, sino también rurales, enfocados, bueno, que viviendo en este medio están unidos no solamente por su trabajo, sino también por una cuestión de un factor étnico o cultural, y que están también unidos por un antagonismo contra otra clase, y bueno, no es lo que conforma como tal el campesinado. Ahora bien, en la particularidad peruana, bueno, claro, el Lenin habla de esto para Rusia, y es muy importante porque también habla de una sociedad que está en transformación, porque pasa pasando del feudalismo al capitalismo, y es igualmente una sociedad campesina que tiene tantos lazos capitalistas como precapitalistas, pero que principalmente es casi homogénea en sentido casi étnico, ¿no? Por ejemplo, uno peruano no puede identificar o distinguir fenotípicamente al ciervo ruso y el aristócrata ruso, ¿no? Es muy complicado, son muy blancos. En el caso del Perú es distinto, en el sentido de que étnicamente son distintos. El campesino puede ser más como tal indígena y mestizo, y ahí es donde entra principalmente ese tema que Mariátegui trata, porque Mariátegui considera, ¿no?, que en el caso del Perú, como de todo país colonial o postcolonial, depende, o hay una sujeción del factor étnico al factor clase, y dependiendo, ¿no?, de esta cuestión de quién prioriza el factor étnico o el factor clase, es cómo se desenvuelve este movimiento. Bueno, ya pasando a otra cuestión, el segundo capítulo que hace es el tema de crisis agraria y campesina en el Perú, que es básicamente el contexto de cómo se desarrolla esta cuestión, que es cómo en los años 20, que fue donde el gobierno de Leguía, el Perú, bueno, tiene un problema económico, que es el tema de que ya, pasada la Primera Guerra Mundial, el mercado internacional se reconfigura, y cuestiones como la economía lanera en el sur andino, bueno, sufren en torno a eso, porque ya, a diferencia de los primeros años de la guerra, en los que, bueno, como que había un boom económico, ya en este momento hay una recesión, hay una debacle económica en ese sentido, ya no se exporta tanto,
y bueno, ¿no? En ese sentido, este problema económico se traduce en un problema social y un problema político, porque el hecho de que las comunidades ya no puedan vender tanto, o las haciendas ya no puedan también vender tanto, recrudece el conflicto entre ambas, porque la hacienda lo que va a hacer para intentar perder menos económicamente es apropiarse de la tierra de los campesinos, y los campesinos también no tienen que, en base a esto, dejar de poder producir solamente para, o sea, diversificar entre un mercado externo y un mercado local, y ya básicamente producir para supervivencia. En este problema o en este momento problemático de la sociedad peruana, entonces surge la idea de la asociación, ¿no? Ya los obreros en las ciudades lo que hacían en torno a esta cuestión que también los afectaba, porque ya habían empezado los despidos en masa, eran empezar a organizarse sindicatos. Este movimiento sindical permea en los movimientos que también se organizan en las zonas rurales, porque las ciudades en ese momento también tenían una zona rural en la que estaban comunicadas, ¿no? Y entonces en la misma había tierra agrícola. Entonces, los trabajadores, la masa de trabajadoras agrarias también se organizan y surge, ¿no?, la idea del obrero rural o el obrero campesino. Y los mismos campesinos de comunidades también adoptan estas ideas en torno a la cuestión de que no, también son obreros, también son trabajadores, y como tal reciben esta ideologización de los cuadros sindicales y, bueno, de varias cosas vertientes, ¿no?, porque no solamente parten de ellos. Hay muchas agrupaciones o intelectuales que lo que hacen es intentar volverse, ¿no?, defensores de los indígenas durante esa época. Antes estuvieron en la sección proindígena, de la Maya, Pedro Zulen, que se centró principalmente en una cuestión, ¿no?, más de proveer una educación, una defensa legal al indígena. Ya posteriormente nos surge también la cuestión de, ya en torno a la debacle de la sección proindígena, una cuestión más activa en torno a los anarcosindicalistas que van a hacer escuelas, ¿no?, ya van a hacer paros ideológicos que van a apoyar, que van a mezclarse en los liderazgos locales, y como tal, bueno, esto llega a una cuestión ya más activa en torno a los ya levantamientos que hubieron, ¿no?, y algunos dirigidos, por ejemplo, por Rumimaki, que ya demostraron de alguna manera que había organización, que se podía llegar a hacer cosas, pero también que lamentablemente cuál era el resultado de varios de los levantamientos que hubo, una represión brutal. Entonces, en torno a eso ya surgen otras medidas, ¿no? Ya el Comité por el Derecho Indígena de Tahuantinsuyo, si bien participó y realizó varios levantamientos después, como tal su organización no era solamente hay que levantarlos y ya, sino que este levantamiento era planificado, se hablaba de consideraciones y también no partía de una idea de rebelarse por rebelarse, sino también de una cuestión que era el entrenamiento, ¿no?, o la secuencia de acciones que habían antes incluso, porque una rebelión partía de una problemática local, y esa problemática local no se resolvía solamente con la rebelión, sino que se apelaba legalmente, se aplicaban otros métodos, la rebelión era el último caso. Y esto también Melgar Navarro lo señala como crítica a una idea que tenía Burga y Flores Galindo en su libro, ¿no?, sobre indígena, esa cuestión que decía que no, que bueno, o sea, que como tal pensaba, ¿no?, que la rebelión indígena era una cuestión más espontánea o más de violencia episódica, y no una cuestión, bueno, tan planificada, ¿no?, porque, bueno, en ese momento no tenían ese conocimiento. En el tercer capítulo sobre los anarcocomunistas y Tahuantinsuyo se habla de lo que fue la participación del Comité por el Derecho Indígena de Tahuantinsuyo, que fue una de las principales organizaciones intelectuales, y no solamente intelectuales, sino también sindicalistas, porque esta organización lo que buscó hacer fue establecer bases en cada comunidad, o bueno, en cada región por lo menos, para poder, primero, organizarlas, y segundo, poder llevar acciones a favor de ellos, bueno, en general, ¿no?, y poder llevar sus reclamos. Como tal, se habla en este punto bastante de lo que es el tema de cómo el liderazgo local asume o apoya esa ideologización de afuera, no por una cuestión de que piensen que los van a suplantar, que van a quitar su liderazgo local, cascacical, no, sino que consideran que es importante por el tema de, en fin, o sea,
es para mejor. Y esa idea, ¿no?, de que es para mejor, es parte de la ideología del militarismo, porque parte importante de la ideología militarista es la teoría del traspaso de poder, de pensar que ya yo voy a cumplir mi objetivo, mi propósito temporal, y alguien más va a asumir, y ese alguien más que asume, ojalá que sí lo cumpla, ¿no? Y bueno, los siguientes capítulos son una cuestión ya más de sindicalismo rural en el Perú. Por ejemplo, habla de, básicamente es una compilación de organizaciones en las que hay muchas interesantes, porque según el nombre de las organizaciones de migrantes o locales, hay cuestiones tan interesantes como lo que es la Junta Evolucionista o otros nombres que le ponen como Junta Progresista. Entonces sí que dan a entender que estos grupos eran muy... tenían ideologías que podemos considerar hoy en día quizás raras, ¿no?, para ese medio rural, pero que no, sí eran importantes en ese entonces. Y realmente me alegra conocer eso. Ya el siguiente punto sobre líderes indígenas, luego una cronología y una antología documental. Y bueno, ahora sí, enfocándose más en el tema de la cuestión del milenarismo. Bueno, ¿qué es el milenarismo, no? Nos preguntamos. El milenarismo es, como tal, una suerte, más que una ideología, una forma de hacer la protesta. Y como tal, la ideología en este caso sería más el tema del mecanismo. Pero como tal, el milenarismo está más del lado de cómo se hacen las funciones. Es decir, de no... O sea, que quizás el milenarismo va de la idea, ¿no?, o parte de la idea cristiana, de que algún día llegará, ¿no?, la segunda venida de Jesucristo y ya se resolverán las cosas. Pero secularizando, que la mayoría del milenarismo político es secular, es más la idea de que ya vendrá el momento en el que se acabarán nuestros problemas, o en que nuestras reivindicaciones sean escuchadas, o en el momento en el que simplemente ya no seamos oprimidos. Esa idea milenaria, ¿no?, de pensar que va a pasar, no es solamente que pensar, sino también es de actuar. Pero esa actuación está medida por esa idea, ¿no?, de que quizás no seamos nosotros los que lleguen a ver ese momento. Y entonces, por acá parte una crítica importante a lo que es la idea de Quijano, ¿no?, de Daniel Quijano, que es uno de los que, bueno, cita también, me llevaba en el libro, pero no es que le haga una crítica directa, ¿no?, pero sí considera, ¿no?, que sus ideas sobre que el milenarismo no existió en el Perú es algo, más que en el Perú, en toda Latinoamérica, dice el secretario de Quijano, es algo que no es verdad, porque para él sí existe, sí hubo un milenarismo peruano. Y como tal, la clasificación de entre político o político, en el caso latinoamericano, también es un poco errada en torno a la periodificación que realiza Quijano, que es que a partir de 1900 o hasta 1930 no había movimiento político campesino, sino que a partir del 30, con el Partido Comunista, que ya lo empieza a integrar, ahí ya se puede hablar de un movimiento campesino político, y antes no. Que el de antes del 30 era una cuestión de bandolerismo social, una cuestión de mecanismos racistas, que no tenían una cuestión tan ideológica o tan ocupada en el tema de las clases, como tanto una revolución, sino una cuestión más de reivindicaciones locales, de peleas contra caciques, de peleas contra soldados, por una cuestión más étnica, una cuestión más. Entonces, lo que critica Quijano es que, lo que critica Melgar sobre Quijano es que sí, antes de 1930 hubo un movimiento campesino politizado por el tema de la permeabilidad y entre las asociaciones urbanas sindicalistas y el movimiento campesino, porque recibían la ideología que partía de las ciudades, de los círculos intelectuales, y la recibían abiertamente, la abrazaban y la modificaban junto a sus ideas. Y eso es muy importante, porque no quiere decir que es un movimiento desorganizado, político, atávico, antiguo, que tiene sus propias formas de hacer las cosas, no, sino que responde a una lógica propia, que si bien tiene una idea de autopreservación, en el sentido de que, bueno, en momentos no llevan a cabo acciones, pero luego sí. Y eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, rompe con esa idea de solamente la política a través de partidos, que es lo que defendía Quijano en ese momento. Como tal, otra cuestión que habla Quijano, ¿no?, es el tema de que el milenarismo no se puede hablar de eso porque falta fuentes, y me grabado dice que no, dice que sí. De hecho, bueno, las cosas de las que habla Quijano sirven para entender que sí hay milenarismo, porque Quijano habla de una cuestión que es que en el Perú las formas políticas en el ámbito rural están muy unidas, ¿no?, están como que muy entremezcladas, no se puede entender una sin la otra.
responde tanto a una cuestión agrarista como una cuestión racista, como una cuestión que influenciada por una ideología feudal y religiosa. Ahí está el milenarismo, porque el milenarismo del que habla Miguel Roa ya no es el milenarismo como tal medieval del que hablaba Horton y del que criticaba Quijano que faltaban fuentes para poder entenderlo, sino que se habla de un milenarismo moderno que asume varias cuestiones anteriores y las lleva de la mano. Porque no podemos centrarnos solamente en una ideología milenarista andina que sea, como las ideologías principales, ¿no? que hubieron en la época colonial, no una cuestión de que, ya, perdimos contra los españoles y ya, lo que vamos a esperar es un Inca y no vamos a hacer nada más, sino que con el paso del tiempo ha sido afectada, ya no es solamente la búsqueda de un Inca, de un Incaje, ya no es una espera paciente de Pachacutic, no, sino que tiene acción y ha sido tanto afectada por una cuestión de que es el tiempo bajo el coloniaje que le agregó el factor religioso del cristianismo, la crítica social que realiza el mismo cristianismo apropiada por los indígenas, como también ya en esta época moderna una cuestión que es la aceptación de las ideologías políticas modernas dentro de la dinámica rural, como por ejemplo tanto del anarcosindicalismo o como del evolucionismo, del positivismo, el legal o incluso del socialismo. Y eso es muy importante, considero, porque es lo que demuestra que no es una cuestión prepolítica, sino política. Otra cuestión que considero también muy importante en ese sentido es, como tal, el tema de una utopía recuperable, que es lo que habla González Prada, sobre que eso también impacta mucho en cómo se desarrolla el texto y en cómo también se desarrolla estos movimientos, que hubo una moda intelectual entre los 30 a los 50, que es el pensar, o las ideas, ¿no?, de pensar que el incanato fue socialista. González Prada, de hecho, sí lo citan, no es que se haya sido, ¿no?, pero que Europa mira, o los socialistas europeos miran al incanato con buenos ojos y piensan que es una utopía recuperable, y esa utopía recuperable es una de las cuestiones que pueden llegar a ser, ¿no?, como tal, parte, ¿no?, de la ideología del campesino que se revela, o del campesino que como tal, aunque aún se revela, se organiza. Y habla sobre esto, Melgarrao, que en este milenarismo moderno surge una idea que, así como hay una supresión antigua de la clase al campesino, ya en este modelo, que eso es un clase étnico, hay otra supresión, que es la de la idea del Inca a la idea del presidente. Y en torno a esto también surge, ¿no?, la cuestión de que varios de los dirigentes campesinos, por ejemplo, Eduardo Díaz Chivista, que participó en el levantamiento de Huanchos, que sobrevivió a la masacre, luego se postuló por el Partido Comunista del Perú en el 30, y dentro de este tema del Inca presidente, o de la sujeción del Inca, a la idea del Inca a la República, vienen ideas que intentan fusionar ambos conceptos, ¿no?, que intentan decir que ya vendrá una república incaica, como decía Paulino Romero, una república tahuantinsuyoana, como decía Carlos Condorena, o Eduardo Quispe, que decía que ya vendría la república quechimara. Y también instantáneamente aquí consideran a una república democrática popular del Perú, por González, que es de la época en la que se consideraba académicamente que habían sido muy mecánico militarista en el Perú minuso, pero que ya hoy en día se están cuestionando más el sistema. Otra cuestión más, y ya para ir finalizando, que considero bastante cercana a la cuestión actual, es cómo se desarrolla o cómo actúan estos movimientos campesinos milenaristas, o en general cómo funciona la ideología del milenarismo, ¿no?, que es la actuación del sujeto no es una acción de siempre estar políticamente activo. Como tal, iba a citar esa preciosa parte del texto que cita Melgar, ¿no?, que es que los hombres que participan, o las hombres y mujeres que participan de los movimientos milenaristas consideran que eran milenarios en el sentido que hemos dado aquí a la palabra, por cuanto no eran ellos mismos los que hacían la revolución,
los hombres y mujeres de Lebrija, que es un Villamartín o Barros, que eran, bueno, un caso que también citaba, ¿no? Que fueron ya en Andalucía, jóvenes y eso, abandonaban más la tarea para demostrar que estaban dispuestos para cuando llegase, y había de llegar ahora que ellos se mostraban dispuestos. La caída del capitalismo, que para acabar con el capitalismo llega. Esta cuestión de abandonar la tarea hasta el momento en el que tengan que hacerlo es una cuestión que es muy importante para el campesino, porque el campesino como tal está atado a la tierra y por el mismo hecho de su trabajo no puede permitirse estar todo el momento o toda la vida en la actividad política, sino que tiene que también trabajar en su tierra, ¿no? Es muy importante. En ese sentido, bueno, podemos ver esto o podemos ligar esto a una cuestión que también es muy importante hoy en día, ¿no? Que es que, por ejemplo, los movimientos en general de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte han tenido esta cuestión también, que es el hecho de que no han sido, o sea, han sido periódicos. Y yo lo criticaba antes de entender esto, que decía, no, si estuvieran todo el tiempo en Lima, ya seguramente ya se habían tomado el gobierno, que es un entendimiento esto que no tiene, es muy académico, muy limeño. Lo que pasa en realidad es que como tienen que hacer, bueno, tienen que trabajar, se entiende que estén más ligados a su tierra, no pueden permitirse estar todo el tiempo acá. Y como tal, bueno, su actividad es momentánea o es periódica, y como tal, sí es organizada en el sentido de que, bueno, ¿no? O sea, para venir acá lo que hacen es hacer asambleas, ¿sabes? Porque en la cultura, bueno, política andina siempre ha sido muy asambleísta hoy en día. Las comunas, bueno, los comuneros tienen una posición política en las asambleas y decidirán, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Las cuestiones que tienen que hacer. En ese sentido, bueno, ¿qué más iba a decir? Bueno, que está ligado totalmente a este sentido, ¿no? De que en realidad ya más allá de los pocos momentos en los que están acá, que los momentos en los que están acá reclamando con el gobierno son muy importantes, más allá de estar organizados también comparten un carácter que es el nombre que les dan en las tomas de Lima, o ya hoy en día creo que ya no se usan tanto, parte de una cuestión que considera muy importante dentro del milenarismo, que es el tema de la determinación o el hecho de que el carácter decisivo de las acciones que realizan, porque como casi la mayor parte del tiempo se encuentra en una situación de subalternidad, pero esa subalternidad no es pasiva, es antagónica, que espera el momento en el que se deban hacer la acción, y ese momento en el que hacen la acción debe ser decisivo. Por tanto, la toma de Lima sería un evento que debería, ¿no?, poder cambiar la situación en la que viven y lograr sus cometidos, pero bueno, lamentablemente todavía no cambia, ¿no? Entonces, bueno, ese punto, de hecho el punto que no, a pesar de no estar aquí, siguen estando en contra, siguen buscando manifestaciones locales para, bueno, demostrar este antagonismo contra el gobierno y también contra las clases que lo conforman. Y bueno, ¿no? También decir, ¿no?, que este milenalismo está presente en todos lados, ¿no? O sea, hoy en día uno sale a la calle al centro, a Plaza Martín, y ve a gente que reivindica el Tahuantinsuyo, suyo, ¿no? Y eso me parece muy importante, es muy bonito, en el sentido de que no se ha olvidado su día, y ojalá, ¿no?, el día que cambie y que logremos las cosas, bueno, ojalá se reivindique también. Bueno, ya si se me ocurre algo más ya para las preguntas, y gracias. Muchas gracias, Martín, por tu exposición. Sí, voy a proceder a dar lectura a la exposición de Yuber Calderón, que es estudiante de Historia de la Universidad Nacional Mayor San Marcos y que en la actualidad se encuentra haciendo un intercambio estudiantil en la Universidad de Chile. Bien, él ha analizado el libro El Movimiento Obrero Latinoamericano, publicado en 1988. La importancia de revisar esta obra radica en que fue una de las primeras investigaciones que propuso una mirada de conjunto sobre el sindicalismo en América Latina, en un contexto historiográfico aún dominado por estudios nacionales, fragmentarios y mayoritariamente estructuralistas. Melgar se distinguió como uno de los pocos historiadores latinoamericanos, junto a autores como Claudio Battaglia, Mirta Zaida Lobato y Sergio Gress,
que desarrollaron una lectura transnacional atenta a las particularidades del contexto regional, la composición étnica del proletariado y la diversidad de las culturas políticas. Esta perspectiva contrastó con los enfoques predominantes en la literatura producida por académicos, que, si bien aportó un estudio comparativo de valor, lo hizo desde marcos institucionalistas, sin captar plenamente la dimensión cultural, simbólica y conflictiva del movimiento obrero latinoamericano. Frente a estas lecturas, la propuesta de Melgar reivindicó una historia social situada, que incorpora la agencia de los trabajadores, sus experiencias de lucha, las redes de sociabilidad y los imaginarios de clase construidos desde América Latina. El libro, publicado por Alianza Editorial, aparece en un contexto en el que el sindicalismo latinoamericano se encontraba en una encrucijada, debilitado por las dictaduras militares que asolaron la región en las décadas previas y por el avance de las políticas neoliberales que redefinieron las relaciones laborales. En ese sentido, la obra de Melgar cuenta con 4 capítulos, cada uno dedicado a distintas fases del desarrollo del movimiento obrero en América Latina. No solo ofrece un análisis histórico, sino que también proporciona una clave interpretativa para entender las dificultades del sindicalismo en la segunda mitad del siglo XX y sus desafíos en el futuro. Su enfoque crítico rompió con visiones tradicionales que idealizaban o condenaban al movimiento obrero, sin un análisis profundo de sus dinámicas internas, sus contradicciones y sus relaciones con otras clases sociales y sectores políticos. Ricardo Melgar desarrolla en su obra una lectura crítica del desarrollo histórico del movimiento obrero en América Latina, alejándose de los enfoques tradicionalmente economicistas o estructuralistas que habían dominado la historiografía regional. Melgar rechazaba las lecturas teleológicas del marxismo ortodoxo que presentaban la evolución del proletariado como una consecuencia lineal de la modernización capitalista. En su lugar, propuso un análisis más situado, que incorporaba dimensiones culturales, simbólicas, políticas, sociales, subrayando las contradicciones internas, la diversidad ideológica, la heterogeneidad étnica y la riqueza de experiencias locales en la configuración del sindicalismo. El texto está organizado en 4 capítulos que corresponden a momentos diferenciados de la historia del movimiento obrero. El movimiento obrero, según Melgar Bao, no debe ser estudiado como un actor homogéneo, ni como un reflejo de modelos externos, sino como un sujeto histórico con trayectorias propias, atravesado por contradicciones internas, mediaciones culturales y condiciones de dependencia estructural. La diversidad de experiencias nacionales, los conflictos entre corrientes ideológicas y la dimensión simbólica de la lucha de clases son elementos centrales en su análisis. El autor siempre recurre a una variedad de fuentes: manifiesto, prensa militante, testimonios orales, archivos sindicales, que le permitieron reconstruir no solo las estructuras organizativas, sino también los sentidos políticos y culturales que los trabajadores dieron a sus luchas. Así, el trabajo de Melgar no solo es una síntesis del sindicalismo latinoamericano, sino una intervención historiográfica crítica que reconfigura el modo en que pensamos a la clase obrera en la región, no como una categoría económica abstracta, sino como una construcción histórica, diversa y etnifuta. La obra de Melgar se inscribe dentro de la renovación de la historia social latinoamericana, en lugar de explicar el sindicalismo únicamente como una variable dependiente de las transformaciones económicas, de la industrialización, urbanización, entre otras, o como un apéndice de los sistemas partidarios. Melgar propuso una lectura en clave cultural e histórica que considera al proletariado como sujeto complejo, diverso, conflictivo y portador de agencia. Esta perspectiva lo aproxima a las corrientes de la historia social crítica, particularmente influenciadas por el marxismo británico. En el texto hay referencias a Edward Thompson y a Edwin Hawthorne. Uno de los elementos centrales del análisis de Melgar es el contraste con otras propuestas historiográficas. En este caso, el contraste con la propuesta de Víctor Álvaro, que había publicado en 1964 Historia del Movimiento Obrero en América Latina, que si bien constituye un aporte pionero, estaba organizado bajo un enfoque cronológico institucional que privilegiaba los aparatos sindicales, los liderazgos políticos y las corrientes ideológicas hegemónicas. El texto señala que en la narrativa de Alba el sujeto obrero aparece subordinado a estructuras partidarias y a la dinámica de la Guerra Fría,
con una impronta liberal y anticomunista que impide captar la riqueza cultural y simbólica de las luchas obreras. Frente a ello, Melgar recorrió una metodología más cercana a la historia desde abajo, enfocándose en la cultura política, en las prácticas de resistencia, las redes de sociabilidad y los imaginarios obreros construidos en condiciones de represión o informalidad estructural. Esta comparación no solo visibiliza las limitaciones de los relatos institucionalistas, como el de Víctor Alba, sino que posiciona a Melgar dentro de una corriente historiográfica que valora las voces subalternas. Melgar se distanció de aquellos estudios que explicaban la historia del sindicalismo en términos de un progreso lineal hacia formas superiores de organización política o desarrollo económico. Por el contrario, su obra reveló que el movimiento obrero había estado históricamente marcado por la fragmentación, las tensiones ideológicas, la represión estatal, el faccionalismo sindical y las diferencias étnicas y regionales. Esta atención a los conflictos internos, lejos de debilitar su análisis, le otorga densidad interpretativa, ya que permite ver al movimiento obrero no como un bloque homogéneo, sino como un campo atravesado por disputas por la representación, la hegemonía y la identidad. Desde esta perspectiva, el proletariado latinoamericano no se define solo como un lugar en la estructura económica, sino por las prácticas, valores y significados que construyen colectivamente en contextos adversos. Bueno, otro elemento importante en el análisis es la relación entre Melgar y la historia social desarrollada en América Latina desde 1980, particularmente en el Perú. Se mencionan las contribuciones de Alberto Flores Galindo y Carlos Aguirre, quienes reivindican la historia social como una herramienta para rescatar las voces de los sectores populares y repensar las categorías analíticas desde contextos periféricos. Se establece un vínculo entre esta tradición y el trabajo de Melgar, quien también cuestiona los marcos teóricos importados, eurocéntricos, y se orienta hacia una lectura situada, crítica y contextualizada de la experiencia obrera. Esta afinidad metodológica y política permite incluir a la obra de Melgar dentro de una constelación de historiadores que han ampliado las fronteras de la historia social más allá de las estructuras económicas, incorporando el análisis de las prácticas simbólicas, los discursos políticos y las representaciones culturales. Asimismo, un mérito de Melgar es el uso de fuentes poco exploradas por la historiografía tradicional, incluso por aquella especializada en la historia del sindicalismo, como la prensa obrera, los manifiestos sindicales, los testimonios militantes y las conmemoraciones rituales, por ejemplo la del 1 de mayo. Esta estrategia documental refuerza el compromiso de Melgar con una historia desde abajo, que no solo se interesó por las organizaciones formales o los documentos estatales, sino por los modos en que los propios trabajadores narraron, interpretaron y defendieron sus luchas. En esa línea se subraya la función pedagógica y cultural de la prensa militante como espacio de formación política, de elaboración de identidades colectivas y de construcción de marcos de sentido. Este enfoque iba en sintonía con autores como Thompson o Coca, quienes permitieron equilibrar el análisis estructural con la atención a la experiencia vivida, ofreciendo una historia social rica, multiescalar y profundamente humanizada. El estudio del movimiento obrero a través del enfoque de la historia social permite una visión más matizada de sus dinámicas internas, destacando la importancia de la prensa militante, los espacios de sociabilidad obrera y las manifestaciones culturales como elementos claves en la configuración de la conciencia de clase. La integración de estas dimensiones en el análisis contribuye a superar interpretaciones reduccionistas que solo lo ven como un actor económico, resaltando su papel en la transformación de las estructuras políticas y en la lucha por los derechos laborales y la justicia social. Para concluir, la obra de Melgar Bao y los estudios sobre el movimiento obrero latinoamericano evidencian la necesidad de continuar investigando la evolución de los sindicatos y la lucha de los trabajadores desde perspectivas interdisciplinarias, como bien lo hace Melgar desde la antropología y la historia. La historia social ofrece herramientas valiosas para comprender la agencia de los actores subalternos y su impacto en los procesos históricos más amplios. Así, el sindicalismo latinoamericano sigue siendo un campo de estudio relevante, no solo para comprender el pasado, sino también para analizar los desafíos actuales del mundo del trabajo y la organización obrera en el siglo XXI.
primero felicitarlos, ¿no? Por las exposiciones. Me quedé pensando en los milenarismos. No sé si el autor lo señale, ¿no? Quizás yo pienso en movimientos con características milenaristas y pienso en Santos Atahualpa, quizás alguna característica de Tupac Amaru. Y pienso también que el mundo andino no es homogéneo, sino es heterogéneo, característica por la cual precisamente Tupac Amaru no tiene quizás más apoyo, ¿no? Y veo más bien que no sé cómo quizás enfoque sus objetos de estudio, pero veo que también el milenarismo, bueno, estos movimientos, ¿no?, que históricamente han surgido en el Perú, están más ubicados en el sur andino, no tanto en toda la región andina, ¿no? Entonces, quizás por ahí tú que has dado la lectura, ¿cómo crees que se contrasta, ¿no?, con otros movimientos sociales, ¿no?, organizaciones sociales que tengan estas características, ¿no? Porque incluso hoy en día, ¿no?, tú mencionaste, ¿no?, las protestas de hace poco, si tienen o no tienen características milenaristas, volvemos de nuevo al punto. La mayoría de los movimientos sociales han sido en el sur, La Huayna, Puno, Ayacucho, Arequipa, Cusco creo que no, pero más en Andahuayna, por ejemplo, ¿no?, y Puno. Entonces, yo no he seguido de cerca, ¿no?, quizás el carácter un poco ideológico de algunos dirigentes, ¿no?, pero me da curiosidad que de nuevo también el sur sea un sitio con bastante presencia de estas características, y es que tú lo mencionaste, ¿no? Y eso va a ser. Bueno, sobre ese punto, o sea, sobre buscar si es que hay algún milenarismo o alguna otra región más allá del sur andino, como tal, seguramente hay. Melgar no lo toma tanto. Se habla de una cuestión, ¿no?, de una organización que hay, claro, porque también hubieron organizaciones como tal de federaciones campesinas indígenas en el norte, pero bueno, siempre se trata de una particularidad del sur, ¿no?, que hay un mayor antagonismo, y como tal hay como el mayor antagonismo, mayor acción en torno a eso, una cuestión de más cantidad de levantamientos, más cantidad de organizaciones en ese sentido. Entonces debe haber en la selva, ¿cómo se llama? Hace poco, cuando hubieron también, ¿cómo se llama?, cuestiones recientes, ¿no?, como la masacre, ¿cómo se llama?, no recuerdo en qué parte de Junín, ya más selva, o anteriormente en Quilbahuazo, deben haber respondido también a una dinámica más, en ese sentido, tanto política, pero política que mantiene cuestiones atávicas, que es importante, igual de todos modos es totalmente respetable, no se intenta criticar esa cuestión. Pero sí, creo que tiene más que ver la forma o la particularidad de la que trata Melgar de una cuestión más surandina. Y no es que esté mal, considero que está bien, o sea, considero que quizá en el norte, por ejemplo, en el caso de Piura hubo hace años, ¿no?, ya creo que en los fines de la guerra con Chile hubo un caso de la comuna de Piura Chalaco, que respondía más a una dinámica anarco-sindicalista, y está bien, o sea, es particularidad propia, es una cuestión más de qué pueblos o qué formación étnica tiene ahí, y de todos modos no debe haber tenido una cuestión ya que debe ser estudiable, pero como tal quería agregar una cuestión sobre el tema de la autopreservación hoy en día, ¿no? No sé si encontraré un tiempo después para hablar de esta cuestión, pero es la cuestión de que en los marcos de Lima hoy en día, más allá de que uno como estudiante participe, o que uno como profesional participe, o como persona de a pie, que no sea parte de la organización, esté ahí, puede ser para algunos una cuestión que es casi como que performativa, ¿no? Ir simplemente por ir, y porque yo comulgo con las ideas, pero sé que no va a pasar nada. Pero tiene mucho que ver con esta dinámica, ¿no?, que es de pensar que puede ser que funcione, puede ser que ya sea las condiciones del momento, que definitivamente esta vez sí, puede ser que no, pero es una cuestión de demostrar que sigues en ese sendero, en ese camino, ¿no?, de buscar que haya una transformación social, que puede ser que pase o no pase, y que puede ser que ya un día participo, el otro día ya me siento mal, no voy a ir. Y ahí está muy importante el tema de la autopreservación, pero considero totalmente respetable. Gracias. ¿Alguna otra interrogante? Sí, es que bueno, esto es para los tres ya.
porque en toda la obra de Ricardo Melgar, el énfasis, bueno, el estudio, ¿no?, de los movimientos sociales, organizaciones sociales, me parece que un poco tumba la tesis ¿cómo se llama? De clase, Estado y Nación, ¿cómo se llama? Julio Kotler, de su Triángulo sin base, y de las que mencionan que precisamente antes de Velasco quizás no había articulación política, que quizás esto también, o sea, yo sé que hay, ¿no?, estudios, ¿no?, que plantean que hubieron intentos, ¿no?, cosas esporádicas, ¿no?, pero ya viendo más de fondo, ¿no?, me parece que no es algo tan esporádico, ¿no? Quizás también es momento de replantear, ¿no?, y también claro, ya se en la pregunta, ¿no?, que estos estudios como el de Ricardo Melgar le han dado otra mirada al proceso político, ¿no?, en el Perú, diferenciando, ¿no?, de Kotler, por ejemplo, y de quienes lo han seguido, ¿no?, de pensar, ¿no?, que solamente después de quizás Velasco o ya gobiernos un poco más cercanos, donde recién la articulación política se dio, ¿no?, en el siglo XIX o inicio del siglo XX. ¿Qué opinan? Bueno, es algo que a mí también me generó interés a la hora de leer algunos trabajos de Ricardo Melgar, especialmente este libro, ¿no?, que voy a hablar, los otros libros, los otros escritos, textos que haya hecho, artículos, escapan, digamos, de su objeto de estudio, que eran los movimientos trabajadores, campesinos. De ahí comenzó a ver más las redes intelectuales, a partir, creo que, de la tesis que hace de maestría sobre la perspectiva latinoamericana sobre los partidos de corte marxista en Latinoamérica, comparando con Perú. Curiosamente me pareció bastante interesante también las reseñas que hacen en función de ese trabajo, porque la tesis muy digital, pero las referencias a ese trabajo es que como él busca siempre debatir y cuestionar esta idea, por ejemplo, de que las dirigencias o que estaban dentro del partido, o sea, las bases del marxismo, de donde provenía su estrato social, eran de las clases medias. Afianzaba eso, como que buscaba debatir su criterio. Y con respecto a este libro de Burguesía y Proletariado, que en realidad es como yo dije al inicio, es el libro que, digamos, no estaba tan satisfecho de un autor, al menos de las veces que conversé con él. Inclusive con el libro de Historia del Movimiento Obrero Latinoamericano, también en uno de sus autobiografías y en comentarios de otros personajes que escucharon a Ricardo, es que también era un libro que tampoco se sintió completamente saciado. Inclusive para poder terminar el libro sobre Historia del Movimiento Latinoamericano en una perspectiva comparada, él tuvo que acelerar, porque la editorial estaba presionando para que ya acabe. Entonces es una obra inclusive inconclusa, por decirlo así, pero bastante potente igual, como lo ha expuesto, como ha comentado Guillermo. En Burguesía y Proletariado, lo que me impactó es el aspecto político, que estamos hablando previo, digamos, y como lo que él también ha comentado de los 30, los campesinos, antes de los 30 había un sitio político, ha expuesto, ¿no? Con esta lectura podemos entender que pues, se cuestiona esa idea. Y en el caso de los anarquistas, mi interpretación es que Ricardo como que le da ese plus también político, ¿no?, pero un carácter político alternativo, ¿no? Porque igual en el tercer capítulo del libro del presidente Proletariado, como que cuestiona y comienza a criticar sobre que los tratando de desarrollar un carácter político nacional, porque quizás también ideológicamente no apuntaban a ello, pero sí le da un plus el carácter político alternativo que tenía, ¿no?, con respecto a que no solamente se le puede ver desde la perspectiva económica, economicista. Quizás también eso tiene que ver con su formación. Personaje que antes de escribir este libro ya era filósofo, ¿no?, había estudiado antropología, en educación también funcionó. Entonces eso le da una ampliación, digamos, como para poder tener una sensibilidad o un mejor juicio para algunos temas, pero que lamentablemente su obra este libro específicamente no tuvo la mayor difusión en su época. Hasta ahora quiero saber por qué, pero bueno, es un poco difícil. La editorial también ha tratado de averiguar qué otros libros ha publicado, no he encontrado muchas referencias, pero bueno, iba mencionando eso en ese sentido.
sentido, ¿no? Que siempre el perro tenía ese arte de cuestionar en toda publicación, a pesar de que este libro puede tener sus limitaciones que son propias también de la época, el pluralismo y todo lo demás, pero le da ese carácter político, inclusive ese carácter de estos sectores o estos grupos ideológicos que para otros no lo tienen. Y también le da otros elementos. Por ejemplo, el tercer capítulo aborda el aspecto psicológico y político de la sociedad limeña. En este capítulo, simplemente la Lima busca rastrear el carácter psicológico de los limeños, cómo entra la política, cómo entra Mariátegui en este escenario, en Vitarte, cómo confluye con digamos, las influencias o elementos que vienen del campesinado, del movimiento indígena, por la carretera central. A pesar de un libro de los 180 bastante, me parece complejo y potente para ese tiempo. Y bueno, nada más puedo decir. Me gustaría preguntar más. Bueno, ¿no? Igual que puedo rescatar de la cultura de Kotler, que es similar en torno a la cuestión de que antes del Velasco no había una organización política, social, o de los movimientos sociales no había una organización política del mismo. Entonces, es muy similar a lo que dice Quijano, ¿no? Sobre el movimiento campesino, que antes del 30 no era político porque no estaba asociado, por ejemplo, a un partido, ¿no? Igual que antes de Velasco, ¿qué cosa? Medicínamos, o sea, ¿qué cosa? Arrocopló, ¿no? O sea, Arrocopló ya organizaciones políticas existentes, que ya existían, que nos las fue tomando y apoyando y eventualmente ya como que las liberaron, ¿no? Pero ya eventualmente cuando Calcinamos siguen existiendo. Y algunas, bueno, también mueren con él, pero el tema es que sí, ya parte ya de una cuestión ya de quién dice, desde qué punto inicia, a qué punto no había todavía variación, ya es una cuestión propia, ¿no? Casi como que formativa de esa persona, ¿no? Por ejemplo, quiero rescatar este punto que no había dicho durante la exposición, que es una crítica que hace Dora Mayer a Mariátegui, por decir que no, que el sovietismo, que tiene como ideología Mariátegui, es contrario a la formación, o a la cultura de los indígenas, porque es una forma que los va a intentar dirigir, que está mal, que los va a desarraigar de su etnia, de su cultura, y ya. Esa crítica parte de un paternalismo que ella tenía, ¿no? Que era un paternalismo intelectual que decía, no, que el indígena lo que hay que hacer es enseñarle, educarle, una función positivista. Y aquí Quijano luego diría, ¿no? No, el indígena no era político, pero es más por una cuestión que es, bueno, una cuestión propia también, ¿no? Que es un paternalismo de izquierda, que es la vanguardia, ¿no? La tesis de la vanguardia, bueno, Quijano, que en ese momento, antes de la teoría de la colonialidad del poder, bueno, era un poco esta idea, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? Ahora cuál es su ideología, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Depende mucho de quién dice a partir de cuándo y desde cuándo hay una organización, que es cuándo, o sea, es entender también a quién lo dice, para poder decir sí, no, y ya. Sí, solo para complementar la respuesta de Eduardo y de Martín. Me parece que el caso de Melgar y Kotler, como ya se había avanzado ayer, ¿no? En realidad, la actividad también ha hecho hincapié, ¿no? En la comparación de las propuestas que hace Melgar con Alberto Flores Galindo, Melgar con Nelson Manrique. Aquí Huber hizo una comparación de Melgar con la propuesta de Víctor Alba. Y en realidad son dos formas de ver la historia que chocan, ¿no? Mientras, bueno, lo de Kotler es una visión elitista, ¿no? Lo que él desea, tiene una influencia de la teoría de la dependencia cepalina, ¿no? Que tiene una vertiente weberiana, ¿no? Melgar está en las antípodas, ¿no? Es una visión de la historia del marxismo, ¿no? Tanto así que incluso tiene una visión dialéctica de la historia, incluso en el título, ¿no? Burguesía y proletariado, ¿no? Él entiende que para que exista una burguesía tiene que haber un proletariado, y solo pueden existir estas dos clases sociales en la disputa, en el conflicto, ¿no? En cambio, Kotler no tiene esa visión de las clases sociales, ¿no? Porque incluso él señala que no, pues hemos tenido una clase dominante, ¿no? Nuestra clase social es una clase parasitaria, que es un discurso típico del IEP en la década 60 y 70, ¿no? La misma tesis la maneja Heraclio Bonino, ¿no? Son básicamente intelectuales que no están insertos dentro de las luchas de las clases populares, no presentan una visión de la historia desde arriba, ¿no? A diferencia de Melgar, que es una visión insertada dentro de la lucha social de la clase popular.
Solo agradecer a todas, a todos y a todes. Han sido 3 días muy fructíferos de debates. Para mí ha sido un gran honor participar y presenciar esos diálogos con mi padre, con sus ideas, especialmente que este evento haya participado jóvenes historiadores sanmarquinos, ha sido también muy, muy especial para mí. Y pues agradecer a Guillermo Fernández por idear, concretar y darle forma e impulso a este evento. Cada una de las presentaciones tuvo realmente una profundidad y que me gustó mucho. Se vio mucho trabajo detrás de cada una de las lecturas, mucha preparación y sobre todo una pasión muy grande para discutir los diferentes textos de mi padre a partir de las propias investigaciones, el propio perfil de cada uno, ¿no? Y yo solamente estoy muy agradecido, también muy agradecida con Casa Museo Mariátegui. Mi padre fue muy feliz aquí en cada una de las tertulias y conferencias de las que participó o asistió, así que solamente agradecerles y esperemos que continúen estos debates de ideas y muchas gracias. Voy a hacer una pequeña síntesis de la actividad. Durante los 3 días del coloquio Ricardo Melgar Bao y la Historia Social de América Latina se han presentado avances de investigación que desde diferentes ángulos han presentado múltiples facetas e intereses de Ricardo Melgar, desde sus años mozos, cuando se interesó primero en la literatura y en la poesía, hasta sus años de madurez, cuando ya era un destacado investigador de la historia de América Latina. El primer día en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Marcos, su alma mater, se presentaron exposiciones que, a manera de testimonio e investigaciones, siguieron sus huellas en San Marcos, trazándose un esquema inicial de sus amistades generacionales, como también de la afiliación intelectual con su maestro Emilio Choimá. El día siguiente, ya en la Casa Museo, las ponencias hicieron énfasis en el análisis de la correspondencia y en el exilio, para después presentar exposiciones sobre las figuras intelectuales que marcaron su recorrido, ¿no? Como Mariátegui, Aya de la Torre y Alguero. En esas exposiciones se han comparado sus propuestas con otros investigadores importantes como Alberto Flores Galindo, Nelson Manrique. Hoy concluimos el coloquio discutiendo sus aportes al estudio de los movimientos sociales, su interés principal en las décadas de 1980 y 1990. A partir de este breve repaso me interesa señalar una particularidad del evento que nos ha convocado y por la cual he recibido algunas consultas, ¿no? ¿Por qué el nombre del coloquio? ¿Por qué Ricardo Melgar Bao y la historia social de América Latina? ¿Y por qué no Ricardo Melgar Bao y la historia intelectual de América Latina? Si bien Ricardo es especialista en ambos campos de estudio, nos pareció necesario llamar la atención de un hecho, y es que a diferencia de otros investigadores que también tienen interés en los estudios intelectuales, Ricardo desde sus años mozos se adscribió al marxismo. Dicho método no aísla sus objetos de estudio, sino que trata de insertarlo en las luchas sociales de su tiempo. Es decir, para Ricardo era imposible pensar la historia de los intelectuales sin dejar de pensar la historia social en la cual estaban inscritos. Asimismo, es importante rescatar el interés de Ricardo por la historia social, porque desde la década de 1990 se ha desarrollado en el Perú una operación historiográfica avalada por las clases dominantes de silenciamiento y omisión de una generación intelectual, la generación del 68, que nos llamó la atención sobre la historia de las clases populares. Según esta historiografía que se ha impuesto desde esa década, ya no es necesario hablar de dominación y resistencia, y por lo tanto tampoco ya no es necesario hablar de conflicto. Entonces, reivindicar la historia social en el Perú en este momento de represión brutal contra las clases trabajadoras es también reivindicar a una generación de la cual Ricardo formó parte, que tuvieron como objeto de estudio a las clases populares. Solo me queda reiterar mi agradecimiento a las organizaciones que han hecho posible esta actividad, al Museo José Carlos Mariátegui, a nombre de su director Ernesto Romero, al Centro de Estudiantes de Historia de San Marcos, en nombre de su secretario académico Walter Acuña, y al Grupo de Trabajo Historia del Siglo XX, a todos los expositores que se han presentado en estas 3 fechas, y mi agradecimiento especial a Darín Melgar, hija de Ricardo, por acompañarnos en estas 3 fechas, ¿no? Bueno, con nosotros será hasta otra oportunidad, ¿no? En nombre del Museo Mariátegui y su director Ernesto Romero, los invito
para cerrar, quizás tomando alguna bebida, Una-